La doctora María Paula Romo, presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, es nuestra invitada para analizar algunos aspectos del referendo convocado por el presidente de la República para enmendar algunos artículos de la Constitución. Doctora, buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias. El Consejo de la Judicatura debe velar por la transparencia y eficiencia de la función judicial, dice la Constitución. De tal forma que cambiar la composición que dispone la Constitución para incluir al presidente de la Corte Nacional, al fiscal general y al defensor público no estaría rompiendo con el carácter institucional del Consejo de la Judicatura al hacer juez y parte a esos funcionarios. A ver, no empezar directamente con la respuesta de cómo es la conformación ideal, porque eso depende de cada país. Pero en el caso ecuatoriano sí, esa ha sido la reflexión precisamente. Durante mucho tiempo la discusión fue cómo liberar a quienes estaban a cargo de la administración de justicia de los asuntos administrativos que tenían que ver con su gestión. Y también fue cómo ganar independencia interna dentro de la función judicial o de la propia fiscalía al hacer que todos los funcionarios o su contratación, sus ascensos, sus despidos, sus sanciones, no dependan de una persona dentro de la propia función. Este es uno de los debates. Ahora, en cada país hay un modelo diferente. Yo creo que lo que corresponde es que entremos a una discusión. Lamentablemente, las fechas para que la Corte se pronuncie o para empezar ya un debate cercano al pronunciamiento de la consulta popular nos quedan cortas, porque este también fue el debate en la Asamblea Constituyente y cuando se resolvió la conformación, una conformación distinta del Consejo de la Judicatura. Por lo menos podemos hacer un debate a través de los medios de comunicación, por lo que usted dice, el plazo tan corto, a ver si que la Corte Constitucional reflexiona acerca de si se está o no cambiando la estructura del Estado. Porque hay casos concretos. Cuando usted planteó con otros asambleístas el juicio político contra el fiscal general, justamente ahí se vio, en el caso ENME, el resultado de haber excluido a los fiscales del control del Consejo de la Judicatura durante el régimen de transición. ¿No cree que esa situación anómala que se produjo hace un año, ahora se está legitimando, cambiando la estructura del Consejo de la Judicatura, lo cual justamente estaría prohibido por el artículo 441 de la Constitución? Y esas son las cosas que tendríamos que debatir para que le sirvan también de reflexión a la Corte Constitucional. En algunos casos sí, en otros, por ejemplo, el fiscal general del Estado, desde que hubo el cambio de modelo penal en el Ecuador, era una persona, quien quiera que ocupe ese cargo, que no podía ser demandada ante nadie más. Hace 2 años ya en el Código Orgánico de la Función Judicial y en las reformas al Código de Procedimiento Penal hemos legislado, y eso está en firme, que es el fiscal subrogante, el encargado de recibir noticias de delito en que podría estar involucrado el fiscal o de llevar adelante las diversas etapas del proceso penal. Pero claro, en este momento el fiscal subrogante es una persona de confianza designada por el fiscal general, por eso la ley también ha cambiado los mecanismos y las condiciones de designación del fiscal subrogante. Hay muchos temas que sin estar en contra o a favor de las preguntas de la consulta popular, hay muchos temas que son más complejos de regular y que a pesar de las preguntas, de todas maneras van a necesitar un desarrollo legislativo, y algunos temas que tienen ya un desarrollo legislativo y que dependen de la entereza, de la responsabilidad de los operadores de justicia. Exactamente. Entonces, si se hace unas pocas enmiendas para poder de esa manera técnicamente permitir la consulta, habría que ver si esa única enmienda no está afectando a todo un sistema, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, tenemos además el artículo 232 de la Constitución, que prohíbe que sean miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas. Y la Fiscalía es parte de la Administración de Justicia, también tiene que ser evaluada por el Consejo. Entonces, ¿no sería también esto aplicable a esos funcionarios, al defensor público, al fiscal, al presidente de la Corte, además del representante del presidente de la República, que también va a estar en el Consejo de la Judicatura? Porque eso estaría también violentando la separación de poderes, que justamente la Constitución de Montecristi era rigurosa y estricta en tratar de mantener y establecer.
Y esto último que usted dice también nos hace caer en cuenta sobre lo cuidadosos que habrá que ser con los términos. No puede estar integrada en ningún caso por un representante del Ejecutivo. Lo que podría ser, sí, es un designado por el Ejecutivo o una persona designada por el Legislativo. Es distinto que una persona sea designada por uno de los poderes o una de las funciones del Estado y otra cosa es que la represente, porque no corresponde ahí su representación. Creo que la discusión sobre la conformación del Consejo de la Judicatura también nos debería llevar al análisis de qué pasa si es que se le hace un juicio político, es decir, si es que con la nueva conformación, pongámonos en ese caso, si con la nueva conformación se hace un juicio político y se destituye al Consejo de la Judicatura, estaríamos destituyendo en un solo acto al fiscal general del Estado, al presidente de la Corte Nacional de Justicia, al defensor público. Creo que este es un tema que vale la pena analizar porque una de las conquistas importantes en el desarrollo de la función judicial en el Ecuador fue precisamente impedir que el legislativo pudiera destituir al presidente de la Corte Nacional de Justicia o a sus miembros, y eso se hizo ya hace más de una década. Se superó este concepto, se prohibió que el legislativo intervenga. Con esta conformación, a través del juicio político al Consejo de la Judicatura, podría llegarse a esta destitución. Este es otro de los temas que tendrá que analizar la Corte Constitucional. Y que parece que no lo han pensado, porque es muy buena su observación. Ahora, el régimen de transición para el Consejo de la Judicatura, que ya dura 2 años y que ha sido nocivo realmente para ese Consejo, de ganar el sí, se ampliaría realmente 18 meses más, durante los cuales ese Consejo será reemplazado por una comisión técnica, integrada por un delegado del presidente, otro de la Asamblea y otro de la Función de Transparencia y Control, que está compuesta por los superintendentes, el Contralor, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué opinión le merece esta propuesta? ¿Rompe la separación e independencia de poderes? Y antes de entrar a la respuesta, yo también, que tengo muchas preguntas, le comparto una reflexión, porque usted dice, en verdad, esos 18 meses serían la transición de la transición. Pero pongámonos en otro escenario, porque me parece que en este momento eso corresponde, mirar todos los escenarios posibles para evitar que tuviera un enredo o una dificultad más este proceso. Entonces, pongámonos en el otro escenario. Esa pregunta es una pregunta que no alcanza a la mayoría. ¿Qué pasa si se suspenden los concursos para el Consejo de la Judicatura? ¿En 6 meses estaría otra vez reiniciándose el concurso? Porque creo que el peor de los escenarios posibles es que nos toquen más días con el actual Consejo de la Judicatura o con el actual fiscal general. Yo creo que de todos los escenarios, de todas las especulaciones, tenemos también que ser cuidadosos respecto de esta. Yo creo que el peor escenario posible es que la transición de la transición se proponga y no tenga el apoyo suficiente, y entonces la transición que en este momento está llegando a su fin. No es inmediato, todavía el concurso está en un periodo ya intermedio, pero lo más grave sería que todavía sin respuestas la transición se siga alargando. Creo que estos también son los temas que tenemos que debatir. Bueno, justamente yo he sido uno de los que desde hace 3 años señalaba el peligro de esa transición tan larga, porque una de las ofertas fundamentales, una de las peores cosas que hizo la partidocracia fue este secuestro de la justicia. Y eso debió haber establecido en la constituyente más bien un proceso adelantado justamente de depuración de la administración de justicia, y no era haber hecho este interinazgo de esta corte mediante una tómbola, un sorteo, que salen 10, que quedan 21 y luego no aceptan y vienen los suplentes. Entonces todo eso realmente se pudo haber evitado. O sea, es que hay un fracaso total en esa transición. Es verdad lo que usted dice, pero ahora resulta que el remedio que se le quiere poner a la enfermedad no sabemos si capaz que es peor que la enfermedad. No sabemos, y lo que tenemos que hacer es evitar que sea peor que la enfermedad, poner todos los esfuerzos y las decisiones para que efectivamente la transición se dé. Yo creo que es importante hacer evaluaciones de lo que ha sucedido y mirar en dónde están los errores, aunque eso ya sea, como dice la sabiduría popular, llorar sobre la leche derramada. Pero es verdad, la transición ha sido larga, la renuncia de los ex magistrados de la Corte Suprema le puso más dificultades, la lentitud del Consejo de Participación Ciudadana en este proceso tampoco ha sido un tema sencillo, y por supuesto, la ineficiencia, la inoperancia del Consejo de la Judicatura nos ha llevado también a este momento de casi angustia, porque la crisis de la función judicial no es una crisis nueva, no es de este gobierno. Solo por ponerle un dato, en la Administración de Justicia en el Ecuador hay 1.400.000 causas pendientes de resolución aproximadamente. Eso no se puede acumular en 4 años, ni siquiera en 8 años, en 2 periodos presidenciales. Esta es una crisis que es muy profunda y lamentablemente quienes han estado encargados de la transición solamente la han empeorado. Asambleísta,
Le agradezco habernos acompañado hoy en Contacto Directo. Que tenga un buen día. Vamos